miedo, sabiendo que no puede enfrentarse a todos. El líder de los matones finalmente da la orden que todos esperaban para atacar al viejo y a Penny, llamando la perra en el proceso. Sin embargo, antes de que pueda reaccionar, un hacha vuela hacia él. Inmediatamente, el hacha atraviesa, cortando la mano del líder de los matones, haciendo que levante su puño sangrante y grite de dolor. Otro matón estaba a punto de advertir que estaban siendo atacados, pero de inmediato Dalen aparece detrás de él, agarrándolo por el cuello y rompiéndolo. Los matones miran al chico atacando, y Dalen dice que finalmente ha tomado una decisión. Con un pie sobre el cuerpo sin vida, dice que considerará cada mano de todos los presentes como una moneda de plata. Dado que el precio por las manos había sido fijado, procedió a conseguir unas cuantas más. Su habilidad de combate armado se había activado. La primera cara que fue golpeada por su puño se aplastó como una lata de refresco pisada. El siguiente en la fila recibió un puñetazo en el estómago para reflexionar sobre su conducta. El tercero, incluso armado con una espada, no pudo defenderse. No había nada que esos tontos pudieran hacer. Aún así, los que aún no habían sido golpeados intentaron reaccionar de alguna manera, pero no tuvieron éxito. Dado que eran numerosos, uno de ellos dijo que no tuvieran miedo porque su atacante estaba desarmado. Escuchó esto con una sonrisa en la cara porque no necesitaba estar armado para enfrentarlos. Tan pronto como llegaron al lugar, quedaron impactados por la escena. La calle ahora tenía una sombría decoración con cuerpos inconscientes tirados en el suelo. Un espectador se arrastraba, alejándose con miedo, diciendo que habían sido atacados por un monstruo. Su cuello fue pisado, impidiéndole arrastrarse más. Con su pie tan cerca de la cabeza del hombre, terminó el trabajo. Los dos que habían llegado querían saber quién había derrotado a los tontos. Sin responder a la pregunta, les lanzó un saco que contenía 26 monedas. Pero el hombre no podía creer que este joven hubiera hecho todo esto por él. En respuesta, dijo que no había nada que perder siendo amigo de un herrero, siempre y cuando le fabricara algunas armas como lo había solicitado. Mirando al suelo, notó algo diferente en uno de los cuerpos. Entonces, lo tomó en sus manos porque sabía que el joven estaba fingiendo estar muerto. Sabía que no habían hecho esto solo por unas pocas monedas y quería saber qué planeaban sus superiores con todo esto. Incluso en desventaja, el joven dijo que no le diría nada. Dado que dio la respuesta incorrecta, lo abofetearon de vuelta a la realidad. Sin mucha paciencia, le dijo que esta era su última oportunidad y que sería mejor que dijera lo que los tontos dijeron en la tienda. Dijo que se llevaran a todos, así que su inquisidor quería saber quién. Artesanos, comerciantes, cualquiera relacionado con el negocio, llévenselos o mátenlos. Ahora solo quedaba saber quién dio la orden. Antes de que pudiera responder, la mano del muchacho se retorció de manera extraña. Se estaba transformando, pero dijo que la orden provenía del dueño de la tienda de Tilly. Su rostro dio paso a una sonrisa licántropa. Esto lo puso más alerta a lo que sucedería después. Antes de que la transformación se completara, lanzó al muchacho al suelo. Cuanto más pasaba el tiempo, más cerca estaba de transformarse por completo. Viendo un hacha cerca en el suelo, la agarró. Ahora esa criatura era solo un cuerpo sin cabeza. El herrero no sabía qué era, pero escuchó del hombre que era un medio monstruo. Al parecer, ahora podían usar transformaciones de semi-monstruos en la vida real. Un desarrollo más rápido de lo que había esperado. Al irse, les dijo que entraran, cerraran las puertas y se quedaran allí por unos días, pero el herrero quería saber a dónde iba. En sus recuerdos, sabía que la tienda de Tilly escondía cosas repugnantes. Se dirigía al emporio de Gallius porque pensaba que estaban apuntando a uno de sus clientes ricos. Una vez que terminara allí, volvería a recoger su armadura y armas. En una habitación, un gran candelabro iluminaba el espacio. Pensó que debía ser una coincidencia que incluso Dalen hubiera ido a hablar a la tienda de Tilly. Siempre habían sido sospechosos, pero había descubierto que últimamente estaban comprando muchos productos. Parecía que se estaban preparando para algo grande, más que solo negocios. Fue entonces cuando recordó que el hombre le preguntó qué le gustaría que hiciera en esta situación, pero dejaría los detalles para cuando volviera a aparecer. Tomar café como primera actividad de la mañana era ciertamente maravilloso. No pasó mucho tiempo antes de que se sobresaltara por alguien que entró repentinamente por la ventana. Era Dalen, quien había llegado de manera extravagante. No sabía por qué Dalen había llegado tan de repente, pero ya le había ordenado al hombre que se agachara. A través de la ventana, comenzaron a volar flechas, rompiendo las pocas que aún quedaban intactas. Sobresaltado, quería saber qué significaba esto. Dalen suspiró aliviado, diciendo que si hubiera llegado un poco más tarde, habría sido mucho peor. Lo explicaría pronto, pero por ahora, el hombre tenía que esconderse bajo su cama. Reaccionando rápidamente, lanzó el hacha que estaba sosteniendo por la ventana. Había un arquero escondido en uno de los tejados cercanos. Su rostro ahora se convirtió en un lugar para sostener un hacha. Al salir de la habitación, le ordenó al hombre que no se fuera hasta que él regresara. Dalen estaba bastante feliz porque ahora ganaría algo de experiencia. El hombre escuchó lo que dijo, pero no entendió absolutamente nada. Saltó por la ventana hacia el techo más cercano.
Junto a él estaba el pequeño cuerpo del arquero que había intentado esconderse. En el portahachas había una máscara blanca. Miró a su alrededor para tener una idea de su entorno. Había varios de esos hombres con máscaras en la cara. Comenzaron a aparecer en números sobre los tejados. Esa era su principal fuerza militar, máscaras blancas y doradas en movimiento. Esto indicaba que no se quedarían de brazos cruzados sin hacer nada. Preparándose para lo que vendría, apretó el hacha en una mano. No quedaba mucho tiempo antes de que su gran plan se pusiera en marcha. Un proyectil voló en su dirección. Con habilidad, usó el hacha para defenderse. Quedarse quieto no ayudaría, así que comenzó a moverse. Ya había unos cuantos tontos delante de él, que parecían sorprendidos. Intentaron atacarlo en vano, pero lo que le arrojaron solo golpeó la imagen que dejó atrás. El primer golpe de hacha aterrizó perfectamente. No pasó mucho tiempo antes de que estuviera cerca del siguiente. Esta vez, el hacha provocó una separación entre la cabeza y el cuerpo. Ahora solo quedaban 3, y otro proyectil se dirigió hacia él. Una vez más, el hacha fue útil como herramienta de defensa. Alguien dijo que debía ser el soldado que mató a Derrick. Este hombre se acercó tranquilamente hacia él. Se enfrentaron cara a cara, pero en diferentes tejados. Tan pronto como el hombre enmascarado se dio cuenta de que era él, expresó su deseo de probar un poco de su sangre, porque la sangre de los guerreros valientes siempre es un deleite. Esta era una máscara plateada. No esperaba que un miembro ejecutivo estuviera allí. Este era Straluterafen, un vampiro asesino de baja clase que usaba veneno y memorización. En el juego, era difícil incluso reaccionar a sus ataques. Aún así, estaba emocionado por ver cómo irían las cosas ahora. No había otra opción más que enfrentarlo solo. Con confianza, esperaba resolver todo con un solo golpe. El vampiro esperó, sonriendo, a que él se acercara. Dalen notó que algo andaba mal. Ahora estaba en medio de una trampa. Hizo su mejor esfuerzo para defenderse de las estacas. Ahora sentía que había sido demasiado imprudente y que debería haber sido un poco más paciente. Debido al cuerpo de su personaje que este tipo había consumido, apareció una notificación. Había descubierto al asesino que desmembraba cuerpos bajo el cielo nocturno. Sin mencionar que el reciente ataque no lo había hecho él solo. El vampiro tenía ayuda de los otros tontos con los que Dalen aún no había tratado. Si ese era el caso, necesitaba encargarse de esos tipos primero. Atacando, el vampiro dijo que se estaba impacientando porque ya quería la sangre de Dalen. Los secuaces atacaron al unísono. Al igual que los ballesteros del otro lado, Dalen se encontró rodeado por todos lados. Con una maestría excepcional, desapareció y ya estaba sobre algunos de ellos. Su hacha encontró el primero de muchos objetivos. No había tiempo que perder en esta situación, y su ataque continuó. Sus golpes fueron precisos y letales. Los tiradores de largo alcance ya no respiraban, dejando solo a los demás. Luego se preparó para lanzar su hacha hacia ellos. Sin tiempo para reaccionar ante la velocidad del ataque, uno ya había sido alcanzado. Preparándose para rematarlos, usó su habilidad de combate. Tan rápido como avanzó su hacha hacia ellos, no tuvo problemas para derribarlos. El superviviente de este golpe lo llamó monstruo. Dalen se sintió aliviado de que solo quedara uno de ellos. Sin paciencia, dejó que su hacha cantara. Sin embargo, notó un ataque proveniente desde atrás. Tuvo que defenderse de inmediato, usando el hacha para detener los proyectiles. Pero lo que no esperaba era que los proyectiles liberaran veneno. Dándose cuenta de la gravedad de la situación, intentó alejarse del humo de inmediato. Pero ya estaba envenenado. El vampiro dijo que un simple humano no podría resistir un veneno mortal. No lo había usado antes debido a sus compañeros, pero ahora, con solo uno de ellos vivo, era una pérdida razonable. Aún así, el vampiro se sintió aliviado de no haberlo enfrentado de frente, ya que había acabado con todos los demás sin dificultad. Sabiendo esto, necesitaba asegurarse de deshacerse del por completo. Siendo un vampiro, el veneno no le afectaba, pero esperaba que el humano no pudiera resistir. En medio del humo, se acercó a lo que pensaba que era el cuerpo de su víctima. A medida que se acercaba, se dio cuenta de que no era él. Ese cuerpo llevaba una máscara dorada. Dalen ya está detrás de él, listo para dejar que la hoja del hacha cante. El vampiro no esperaba este ataque, mucho menos que el humano aún estuviera vivo. Aunque fue tomado por sorpresa, el primer ataque no lo alcanzó. Lo que ahora ocupa sus pensamientos es cómo ese humano resistió el veneno. La única explicación posible es que no debe ser humano. Ciertamente es un monstruo aterrador. Frente a él, el hombre dice que sus ojos están ardiendo. Le recordó al gas lacrimógeno cuando era soldado, pero el vampiro no tiene idea de qué es eso. Sin entender lo que está diciendo, comenzó a atacar frenéticamente. Lo único que desea ahora es que esta persona muera rápidamente. Dalen suspiró, sin preocuparse por el ataque. No le importaba porque los patrones de ataque siempre eran los mismos, mientras la sangre de dragón lo regeneraba. El pie de Dalen se hundió en el techo. El vampiro no podía creer que el hombre ya estuviera frente a él. Peor aún, su garganta ahora estaba en la palma de esa mano monstruosa. Con el inmovilizado, Dalen le preguntó si le gustaría decir sus últimas palabras. Finalmente, le preguntó cómo sobrevivió al veneno, que es letal para los humanos. El vampiro gritó en voz alta que era imposible. Dalen le dijo que estaba hablando demasiado alto y le aplastó la garganta. Por suerte, era un vampiro de baja clase. Si hubiera sido de mayor rango, se habría convertido en murciélago o sombra y habría escapado. Con eso, encontró un cuerpo que había perecido intentando derribar al vampiro. El sistema quería saber si quería recolectar el cuerpo, así que el cuerpo fue recolectado por él.
Con eso, heredó las habilidades del vampiro, además de 3 puntos en fuerza y habilidad de salto. Aún en la casa, el hombre estaba aterrorizado porque nunca imaginó que sería el objetivo de un asesinato. Aún peor, a plena luz del día, se quedó en la habitación, sosteniendo una espada. Mirando por la ventana, trató de calmarse porque su cabeza aún estaba unida a su cuerpo. Contemplando el paisaje, se preguntó si todo era solo un sueño. Fuera o no, era prudente llamar a sus guardias por si acaso. Preparándose para abrir la puerta, esperaba que Dalen aún estuviera vivo. Un fuerte ruido estalló detrás de él. Se dio la vuelta, listo para defenderse. Sin embargo, se sintió mal y se desplomó. Abajo, Dalen dijo que necesitaba controlar mejor su fuerza ahora. Al regresar, le dijo al dueño del emporio que había completado su tarea, pero lo encontró inconsciente. Pensó que podría haber sido envenenado, pero ni siquiera el hombre sabía porque su boca echaba espuma. En la habitación, alguien entró, preguntándose de qué se trataba todo el ruido. La persona que entró era Sienne, y para ella, tenía sentido que el ruido lo hubiera causado Dalen. Aún así, él quería saber qué hacía ella allí. Ella traía la información que él había pedido. Los tres se sentaron en la habitación, bebiéndote mientras conversaban. El hombre quería saber si ella era la informante del nido del cuervo. Ella confirmó que lo era. Él no podía creer que tuviera un infiltrado en el emporio, pero si ese no fuera el caso, no habría sabido dónde estaba Dalen. Mirándolo, ella volvió a hablar, diciendo que tenía la información que había solicitado. Descubrió a qué organización pertenecían esas máscaras plateadas. Dado que lo había obtenido del incidente en la alcantarilla, él no pensaba que tendría suficiente tiempo, pero la chica había demostrado ser más capaz de lo que esperaba. La pregunta era si lo había hecho bien, así que le preguntó quiénes eran. Eran herejes que servían a un dios maligno y se llamaban apóstoles de la regresión. Además, había una cosa más. Ese libro era el registro de la tienda de Tillie. Al inspeccionar el libro, descubrió algunas cosas más. El dueño de la tienda de Tillie era uno de los ejecutivos de los apóstoles de la regresión. En los últimos días, habían estado comprando grandes cantidades de medicinas, metales y armas. Todos estos bienes estaban almacenados en un almacén que habían comprado hace mucho tiempo y habían descuidado. Dalen conocía el lugar y no esperaba que hubieran estado allí todo este tiempo. Había señales de los hombres enmascarados allí, así como de las personas que habían secuestrado, junto con sus secuaces. Parecía que tenían la intención de convertir a los matones contratados en semi-monstruos y usar a los artesanos para fabricar armas. Este era el preludio de una guerra que pronto tendría lugar. Él quería saber si había alguna novedad sobre los guardianes de bronce, ya que ella estaba cerca del comandante de la compañía silenciosa. Ella había hablado con él, y parecía que cooperaría, pero sería difícil atacar el lugar sin pruebas concretas, y además estaba fuera de su jurisdicción. Sin embargo, para Dalen, eso no era un problema. Solo necesitaban crear una justificación para que los guardias intervinieran. Después de que terminó la conversación, la noche cayó sobre la ciudad. Un hombre se quejaba del frío, diciendo que el invierno era duro. Podrían haber enviado a los secuaces para esa tarea, no a los fieles seguidores del culto. Aún así, estaban allí, vigilando ese edificio. Su compañero le dijo que guardara silencio porque si una máscara dorada lo escuchaba, lo matarían. Los apóstoles han estado trabajando duro, y el gran plan pronto se pondrá en marcha. Sin previo aviso, su compañero cayó al suelo. No tenía idea de que estaba mal, y Dalen ya estaba detrás de él. Para su desgracia, frente al joven, Dalen quería saber más sobre esas máscaras blancas y doradas. Después de todo, los había matado a todos. Al escuchar esto, el joven estaba incrédulo. Sin esperar su reacción, Dalen lo golpeó. Así, no habría resistencia por parte de esos dos. Además de ellos, había un total de 30 personas allí. Muchos estaban en los tejados y en los callejones de ese lugar, pero la mayoría ya estaban inconscientes. Así que ya no había nadie para detener su ataque. Saltó del techo y se dirigió al suelo. Su descenso fue perfecto y silencioso. No había adictos ni mendigos en la calle a esa hora de la noche. Es posible que hayan sido capturados y monstruificados. Dado que aceleraron el plan, ya no temían permanecer en las sombras. Por la mañana, recibió la confirmación de que los guardianes de bronce los ayudarían en este asunto. El plan era simple: invadir el edificio, lidiar con los enemigos y provocar un incendio. Una vez que comenzara el fuego, los guardias, que coincidentemente estarían cerca, ayudarían a extinguirlo. Con eso, obtendrían acceso a la evidencia herética. En teoría, era un plan perfecto. Solo una cosa le preocupaba en ese momento. El edificio tenía 5 pisos en total, y el dueño de la tienda de azulejos debía estar dentro. Si ocurría una invasión, no sabía si esa persona huiría o se quedaría en el lugar. Independientemente de lo que sucediera, Dalen estaba preparado para lo que pudiera venir. Después de todo, siempre que fuera posible, tenía que pisotearlos. Se tomó un momento para recuperar el aliento. El peor resultado del plan sería perder la información de la tienda. Para evitar eso, elegiría otro método. Con eso, comenzó a moverse.
Dalen corrió con la velocidad de un velocista olímpico que nunca había tomado una prueba de dopaje. Sus pasos eran poderosos y firmes. Se preparó para saltar usando su nueva habilidad adquirida. Sin aparente dificultad, estaba casi en el último piso. En el aire, eligió un lugar para acceder al edificio. Su mano preparó un puñetazo para hacer una entrada. La ventana se rompió, y ahora estaba dentro del edificio. Había pasado un tiempo desde la última vez. Había celdas en el lugar, pero nadie las estaba vigilando. Esta prisión albergaba a los semi-monstruos. Intentaron liberarse a través de los barrotes de sus celdas, pero sin éxito. Ver todo esto le trajo recuerdos desagradables. Un hombre dijo que Dalen estaba haciendo demasiado ruido, y que él y sus apóstoles habían presenciado la presencia de Dios. Sin embargo, era la primera vez que dudaba de lo que sus ojos estaban viendo. Quería saber si Dalen había lanzado un hechizo. Este era Aquiles, el dueño de la tienda. Dalen dijo que no sabía mucho sobre hechizos, pero como hombre rico, Aquiles podría ir al médico para que le revisara los ojos. La batalla entre los dos comenzó. Al principio, ambos parecían igualados en nivel de habilidad. Aunque Dalen era bueno, Aquiles contrarrestaba en igual medida. Sus espadas chocaban, y las chispas volaban del impacto. Sabía que Dalen era más fuerte que un hombre común. No era por nada que los otros apóstoles habían perecido en sus manos. Si alguien le dijera que Dalen era un gigante, lo creería. Dalen no parecía presionado ahora y lo empujó hacia atrás con un solo golpe. Aquiles recuperó el aliento y recordó que el gran apóstol tenía una razón para acelerar su plan. Frente a esto, necesitaba deshacerse del obstáculo que tenía delante. Así que comenzó a recitar una oscura invocación. Dalen parecía reconocer el hechizo. Se formó una aura roja, y parecía que estaba despertando a los semi-monstruos en el lugar. En las celdas, los monstruos se estaban volviendo más fuertes, como si estuvieran bebiendo algún tipo de jugo. Tomaría un tiempo para que el hechizo surtiera efecto por completo. Era el momento de que Dalen actuara antes de que las cosas empeoraran. Lanzó su hacha hacia el hombre enmascarado para distraerlo, pero Aquiles posicionó su espada, listo para defenderse. Con un solo golpe, desvió el hacha, devolviéndola a las manos de Dalen. Sin perder tiempo, Dalen saltó para atacarlo. A pesar de la fuerza del golpe, fue detenido una vez más por la espada. Sin embargo, Aquiles volvió a sentir la fuerza desproporcionada de este hombre. Desde abajo, una rodilla estaba en curso de colisión con la máscara en su rostro. Aquiles recibió el primer golpe, no pudo bloquearlo. La fuerza fue suficiente para destrozar su máscara. A pesar de eso, no se desorientó y logró usar su espada para contraatacar. Intercambiaron miradas frías e intensas durante el duelo. Dalen blandía su hacha con maestría. Aquiles, ansioso, se preparó para hacer lo que fuera necesario para mantenerse con vida. Los dos cargaron el uno contra el otro una vez más. Siguió una sucesión de choques, ya que ambos eran increíblemente rápidos. Dalen, usando su hacha, logró presionarlo. Como solo usaba una mano, pudo preparar la otra para un puñetazo. Aquiles fue golpeado de lleno una vez más. Se retorció de agonía, casi escupiendo sus entrañas. Dalen simplemente observó la trayectoria del cuerpo de su oponente. Caído, Aquiles tosió, tratando de recuperarse del daño. Eso debería haber sido más que suficiente tiempo. Entonces dijo, Enaxatareon, y unas llamas azuladas aparecieron detrás de él. Los semi-monstruos en la zona parecían cada vez más fuera de control, pero a medida que las llamas se elevaban, parecían caer bajo control. Por un breve momento, reinó la calma hasta que los monstruos comenzaron a enloquecer de nuevo. Rompieron las rejas de sus celdas. Dalen esperó a que se acercaran un poco más a él. El sistema le notificó que había descubierto a un mago que usaba la espada de un cuerpo. Era una gran oportunidad, ya que la experiencia y los cuerpos venían hacia él. Los monstruos lo rodearon. Hicieron todo lo posible por mantenerlo en el medio de ellos. Pero lo que emergió del enjambre fueron incontables cortes. Aquiles observaba incrédulo, incapaz de comprender que Dalen ni siquiera estaba cansado. Su armadura, oculta bajo la túnica, había sido destruida por los puños de ese hombre. Mirándolo, Aquiles pensó en qué más podría hacer. Sosteniendo su espada, sabía que solo había una forma de derribar a semejante monstruo. Necesitaba tender una emboscada mientras Dalen estaba distraído, luchando contra los monstruos. Usaría una habilidad que aprendió en la Orden de Caballeros, donde puso todo su pasado en ella. En su estado actual, solo habría una oportunidad. Esperó el momento adecuado. Encontrando una apertura, avanzó entre los monstruos para atacar a Dalen. En pocos momentos, atravesaría a ese bastardo, o eso esperaba. Dalen tenía la espalda vuelta, aparentemente inconsciente de lo que sucedía. La hoja se acercaba, y Aquiles creyó que había tenido éxito. Pero justo cuando estaba lo suficientemente cerca, la punta de su espada fue cortada por el hacha. Ese resultado no estaba dentro del ámbito de lo posible. La fuerza del golpe también destruyó el mango del hacha. Dalen no sabía por qué el golpe de muerte instantánea había ocurrido tan repentinamente, pero Aquiles no entendió estas palabras. Con eso, Aquiles comenzó a caer al suelo, herido. Dalen estaba frustrado porque ya no podía usar esa hacha.
Sin embargo, comenzó a toser porque se había herido a sí mismo. La sangre brotaba de su boca como un manantial. La regeneración del dragón se activó, y Dalen quería ver su ventana de estado. Aún estaba en el nivel 6, con buenas estadísticas. Su cuerpo sufría efectos secundarios, tal vez porque había aumentado su fuerza solo lo suficiente para mantenerse equilibrado. Necesitaba ser cauteloso. Aún quedaba una cosa más, el sistema dijo que había derrotado al objetivo. Había descubierto a un mago que usaba la espada de un cuerpo. El sistema quería saber si recogería el cuerpo. Mientras recogía el cuerpo, se imaginaba que podría haber visto el final si hubiera usado tanto magia como espadas, pero el resultado había fallado. Finalmente, la recolección del cuerpo se completó. Heredó las habilidades del cuerpo, ganando 2 puntos de maná y 1 punto de resistencia. Como habilidad, ahora podía usar la flecha de fuego. Apareció una notificación, diciendo que el conocimiento del hechizo se había transferido a su mente. La sensación era diferente, y se preguntaba si ese era el poder de usar maná. Diciendo Ignel Lote, apareció fuego en la palma de su mano. Ciertamente era una habilidad interesante. Con esa habilidad en mano, era hora de jugar con fuego. El edificio ya estaba envuelto en llamas. Afuera, los guardias se aseguraban de que nadie dentro escapara. Los semi-monstruos estaban siendo derribados sin piedad. Asimismo, los enmascarados tenían sus rutas de escape bloqueadas. En medio de la feroz batalla, los guardias continuaban avanzando. Hicieron lo que pudieron y lograron ganar la ventaja. Uno de ellos, enfurecido, amenazaba a sus enemigos, pero fue tomado por sorpresa por una máscara dorada que estaba allí. Su guardia baja permitió que el enemigo lo derribara al suelo. Si las cosas continuaban de esta manera, tendría un mal final. Discretamente, trató de alcanzar un arma cerca de su mano, pero el enmascarado lo vio y le pisoteó la mano. Con poco que pudiera hacer, se imaginaba que este sería su final. Frente a sus ojos, presenció lo que pensaba que sería su último momento, y no quería morir así. En el último instante, algo inesperado lo salvó. Todavía no sabía qué había sucedido y quería entender qué fue. Desde lo alto del edificio, se encontraba la persona que lo había salvado. Era Dalen, quien, al ver la situación, hizo lo que pudo para evitar más bajas. Todavía le quedaban muchas flechas. Sabía que necesitaba hacer algo, ya que aún no había terminado. Sosteniéndolas como si fueran lanzas, se preparó para lanzarlas. Sus pies se plantaron firmemente. Su concentración era intensa, ya que no podía permitirse fallar. Con toda la fuerza que tenía, lanzó las 3 flechas al mismo tiempo. Surcaron el cielo, dirigiéndose al suelo. Al impactar en sus objetivos, produjeron una gran zona de impacto. Los guardias que presenciaron esto se quedaron paralizados por un breve momento. Había sido increíble de ver. Sin embargo, aún no había terminado, y se dio otra orden para acabar con sus enemigos. Desde arriba, Dalen vio que la situación ahora era favorable para ellos, y por el momento, eso sería suficiente. Sosteniendo su hacha, estaba preparado, porque necesitaba unirse a la batalla que estaba ocurriendo en el suelo. Concentrándose, usaría su habilidad de salto para descender de una sola vez. Con gran agilidad, se dirigió hacia el suelo, apuntando a un enemigo cercano. Cuando la batalla terminó, los cuerpos decoraban la calle, junto con los sobrevivientes heridos. El esfuerzo actual era rescatar a aquellos que aún tenían una oportunidad de vida, aunque estuvieran gravemente heridos. Al ver lo necesarias que eran las pociones, lo pensó. Debería haber tomado algunas del viejo mago que había conocido. Si las tuviera, podría salvar a algunas personas más ahora, pero la oferta que aceptó, en cambio, le permitiría salvar a muchas más personas en el futuro. Cerca de allí, alguien llamó su nombre. Finalmente estaba conociendo al famoso mercenario, Dalen. Era Gawain, el líder del escuadrón de la Guardia Silenciosa. Gracias a la información de Dalen, habían logrado llevar a cabo la misión, y expresó su gratitud en nombre del batallón. Este líder era más talentoso de lo que Dalen había esperado. Debería hacerse amigo de él. Saludándolo, Dalen mencionó que había oído que Gawain fue quien habló con el Gaia sobre él. Tenía una buena impresión de él, considerando lo que había hecho por Siene. Y después de hoy, creía que los talentos de Gawain se habían revelado una vez más. Le deseó suerte en sus futuros esfuerzos. Tan pronto como terminaron de hablar, Dalen se sintió un poco mal. Era posible que se hubiera esforzado demasiado y debía considerar descansar ahora. Con eso en mente, dijo que se retiraría. Gawain mencionó que, aunque Dalen era fuerte, debería usar una armadura porque nunca se sabe lo que puede pasar. En respuesta, Dalen dijo que conseguiría una muy pronto. Al amanecer del día siguiente, caminaba por las calles de la ciudad. Había hablado con el dueño del emporio, pero se suponía que estaría por aquí. Mirando hacia arriba, parecía que lo había encontrado. La forja que había sido preparada para el nuevo comienzo del herrero. Al entrar al edificio, preguntó cómo iba el trabajo. La mujer lo saludó felizmente, ya que no esperaba su visita. Luego llamó a su tío, informándole que Dalen finalmente había llegado. El momento de su llegada fue perfecto. El herrero acababa de terminar lo que Dalen había solicitado. Mirando el cofre, Dalen agradeció al herrero, quien esperaba que le gustara lo que había recibido. Dalen se preparó para abrir el cofre. Sus ojos finalmente se encontraron con la armadura. Una vez vestido con ella, expresó cuánto le gustaba. Había sido una gran decisión pedirle al herrero que la fabricara. Esto hizo que el herrero se sintiera feliz, y le dijo a Dalen que también podía elegir algunas armas. Dado que su hacha acababa de romperse,
Dalen estaba agradecido. Mientras estaba allí, alguien entró en la forja. Dalen se despidió, disculpándose por no poder pagar el monto completo, pero el herrero dijo que solo estaba en esta nueva forja gracias a él. Ese equipo era maravilloso y sería de gran ayuda. Dalen esperaba que el herrero continuara fabricando piezas como esa. Al escuchar esto, el herrero expresó su gratitud. Afuera, alguien dijo que Dalen había llegado más rápido de lo esperado y que la situación debía ser seria por ello. Se disculpó por interrumpir la conversación, pero, en efecto, la situación era grave. En ese momento, realmente necesitaba la ayuda de Dalen. Las fuerzas restantes de los herejes se habían reunido. El octavo territorio estaba completamente bajo su control en ese momento. Montados en sus caballos, dejaron la ciudad. Dalen quería saber cómo había caído el octavo territorio. Había habido evidencia de ello en la tienda de azulejos, y habían descubierto dónde estaba ubicada su fortaleza. Cuando unieron fuerzas para entrar, los herejes ya habían huido. En la octava región, tenían un refugio oculto. Nadie esperaba el ataque, y así fue como lo lograron. Casi no lograron establecer un perímetro de defensa en la región. Todas las fuerzas se reunieron en un solo lugar. Los eventos, diferentes a los del juego, se desarrollaban constantemente. Algo como esto sucedía solo 2 días después del ataque a la tienda. Pero esto no era del todo malo. Si las cosas estaban cambiando, significaba que se estaban alejando más del desastre. Definitivamente no podía perder esta oportunidad. En la fortaleza de los guardianes de bronce, estaban reunidos. Una mano golpeó la mesa, furiosa. El jefe de la guardia del séptimo territorio dijo que si entraban allí, serían aniquilados, y quería saber quién se haría responsable de ello. Pero no podían simplemente abandonar a esa gente. Eso no era lo que el jefe estaba diciendo. Lo que tenían que hacer era establecer una defensa hasta que llegaran refuerzos. Pero si ese era el plan, el jefe de la octava región dijo que las personas allí seguirían en peligro constante. La situación era realmente delicada. Uno de los guardias dijo que era su misión evitar que algo así sucediera. Sin embargo, el jefe sonrió, pareciendo corrupto, como si todo estuviera yendo según su plan. Su sugerencia era bloquear las rutas comerciales para evitar que los suministros entraran en la ciudad. Dalen dijo que eso no sucedería. El jefe dirigió su atención a este extraño. El jefe de la octava región hizo lo mismo. Si no hacían nada, los herejes aumentarían en número y atacarían, lo cual sería negligencia por su parte en la situación. Al escuchar esto, el jefe de la séptima región se enfureció. No quería escuchar a un simple mercenario que no pertenecía a la orden de los caballeros de bronce. Pero el que lo acompañaba le dijo al hombre que cuidara sus palabras, porque ese mercenario había sido fundamental en la captura de la tienda de Tillie. Sabiendo esto, el anciano se sorprendió significativamente. El que estaba frente a ellos era el que derrotó al dueño de la tienda de Tillie. Dándose cuenta de que los rumores se extendían rápidamente, la situación ahora lo favorecía. Continuando, Dalen dijo que ahora solo había una cosa por hacer: un ataque sorpresa y preventivo, porque eso fue lo que aprendió ese día. En el momento en que te alejas de tus miedos, todo lo que pierdes son cosas materiales. Fue una lección difícil de aprender. Gawain dijo que lo que el mercenario decía era correcto. Cualquiera que hubiera participado en el ataque sabía que tenían semi-monstruos que eran mendigos y adictos que deambulaban por las calles. De esta manera, era solo cuestión de tiempo antes de que todos los habitantes del octavo distrito encontraran el mismo destino. Con esta información, se volvieron pensativos. Ya no había nada que el corrupto anciano pudiera hacer. Dijeron que estaban allí para ayudar, pero como el primer golpe fue tan fuerte, casi no lograron establecer un perímetro de defensa. Sería bueno tener refuerzos, pero aunque los habían solicitado, nada había llegado todavía. Si estaban esperando refuerzos del territorio de plata, llegarían pronto. El hombre quería saber cómo Dalen lo sabía. De repente, el suelo comenzó a temblar. No sabían si era un terremoto o un ataque. Afuera, varias personas se reunieron. Uno de los guardias quería saber quiénes eran. Aparentemente, habían llegado sin ninguna advertencia. El hombre al frente dijo que parecía haber habido un malentendido, y que ellos eran del territorio de plata. Eran de la torre mágica del territorio de plata. El momento era perfecto, y hacía mucho tiempo que no se veían, llamando a Dalen viejo. Sonriendo, el mago dijo que era bueno haber vivido tanto porque lo había llamado viejo un mercenario. Por eso le agradaba. Era Felber Valentino, un antiguo mago de la torre mágica de El Gaia. En conversación, Felber dijo que quería ofrecerle a Dalen otra recompensa. Si la ciudad alguna vez estuviera en peligro y Dalen pidiera ayuda, haría lo posible por asistir. Ahora era el momento de cumplir esa promesa. La ayuda de los magos siempre era bienvenida, y Dalen le agradeció por cumplir su promesa. En plena noche, los caballos galopaban rápidamente. Su jinete tenía bastante prisa. Necesitaba asegurarse de que todos conocieran su mensaje lo antes posible. Una antorcha iluminaba su camino. Continuaban a través de la oscuridad. Mirando a sus compañeros, Dalen recordó lo que habían discutido antes. Después de compartir el plan con ellos, les pidió que levantaran la mano. No todos estaban de acuerdo con este enfoque. Atacar primero era arriesgado, y esperaba hacerlo junto a personas en las que pudiera confiar. El jefe del octavo territorio supervisaría la zona. Solo la élite entraría en las minas. Con eso,
todos los preparativos se completaron. Los guardianes de bronce estaban siendo liderados por el líder de la división silenciosa. Los magos también estaban con ellos. Serían solo ellos los que atacarían al culto de la regresión. Sus pasos continuaban avanzando a través de la oscuridad. No muy lejos de ellos estaba la entrada de la mina. En la entrada, el mago dijo que podía sentir una magia siniestra proveniente del interior. Dentro del corredor, un grito espantoso resonó. Podría ser un semi-monstruo. Mientras esperaban, una figura humana corrió hacia ellos. Su rostro estaba desfigurado, y aterrorizado, les rogó que lo salvaran. Para su sorpresa, era el jefe del séptimo territorio. El hombre desfigurado reconoció la voz y supo que era el líder del escuadrón silencioso. Suplicó ayuda, alegando que lo habían traicionado. Esto reveló por qué no había proporcionado apoyo, había estado en colusión con los cultistas. Antes de que pudieran conversar más, algo llamó la atención de Dalen. Un hombre lo mató, diciendo que era repugnante que un traidor hablara de traición. Mirando los recién llegados, el hombre estaba complacido. Habían llegado en el momento justo porque necesitaban más sacrificios. Esto iba a ser complicado, debían acabar con ello lo antes posible. Gawain le pidió a Dalen que lo dejara a él. Quería encargarse de este tipo, y Dalen confiaba lo suficiente para dejarle la tarea. El enmascarado quería saber quién era Gawain, ya que le parecía familiar. No pasó mucho tiempo antes de que lo recordara. Luego, arrojó el cuerpo del hombre desfigurado a un lado. Recordó a Gawain como el hijo de aquel mendigo, cuyo sabor de sangre había sido tan potente que aún lo recordaba. Al escuchar estas palabras, Gawain fue consumido por la ira. Sin embargo, el mago lo instó a calmarse un poco más, porque ese no era el único enemigo al que tendrían que enfrentar. Gawain no entendió esta afirmación, pero el mago siguió caminando. Recitando un encantamiento, una pequeña llama apareció en su mano. Al terminar de conjurarla, el suelo bajo ellos cedió como si un terremoto hubiera sacudido el lugar. Hizo otro gesto, y las piedras se juntaron para enterrar al hombre enmascarado. Uno de los soldados observaba, impresionado por todo ello. Había muchos más cultistas en ese lugar. Dalen se dio cuenta de que habían estado escondidos en la niebla, y era posible que un mago la hubiera creado. Una de las patas de la plataforma en la que estaban se rompió. Para evitar caer con ella, algunos comenzaron a saltar desde la altura. Uno de ellos reconoció al mago y no estaba complacido de haberlo encontrado allí. El pie del hombre lagarto golpeó el suelo, estabilizándose para evitar caer. Todos habían sido descubiertos, y ninguno esperaba que el mago causara un terremoto tan pronto. Dado que la pelea estaba a punto de comenzar, responderían en consecuencia. Algunos de los guardianes de bronce estaban ansiosos por la situación. Gawain se preparó para lo que pudiera venir. Dalen observaba atentamente los próximos movimientos de los cultistas. Alguien detrás de ellos colocó su mano en el suelo. Los semi-monstruos se estaban acercando. Sus cuerpos deformados reflejaban el sufrimiento de aquellos que los habían formado. Uno de los soldados pensó que estas eran criaturas del infierno. Incluso los magos luchaban por mantener la compostura. Por otro lado, Dalen estaba bastante complacido con lo que veía. Los cultistas debían estar pasándola bien si incluso habían traído a los monstruos. Harían cualquier cosa por el gran plan, y él no podía esperar para convertirlos en sacrificios. El mago se encargaría de los magos enemigos, Gawain se ocuparía del hombre lagarto y los monstruos, y Dalen tendría el placer de enfrentarse a ellos. La batalla finalmente había comenzado. Cada uno se enfrentó a sus respectivos enemigos. Dalen se movió por el campo, acercándose al monstruo. A medida que